Estamos de regreso y en esta ocasión estamos hablando del tema del propósito de las pruebas. La carta de Santiago, el capítulo 1 nos habla: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe que es probada y en algún momento estas circunstancias o estas situaciones son permitidas por Dios, van a producir diferentes cosas en nosotros. Me llama la atención que la primera virtud que habla Santiago y dice que va a producir en nosotros la prueba de nuestra fe es la paciencia. Esa palabra paciencia habla de perseverancia, habla de resistir, habla de soportar. Y aunque muchas veces, como lo expresaba el pastor Rubén, no nos guste atravesar por diversas pruebas, si nosotros entendemos que son situaciones permitidas por Dios, nos van a ayudar a ser más persistentes, más tolerantes, a ayudar a soportar las diferentes circunstancias y situaciones de nuestra vida. Yo puedo ver un ejemplo, por ejemplo, en alguien que se ejercita, alguien que hace ejercicio físico. Al principio, si usted sale a correr 1 kilómetro, usted va a terminar muerto ese primer día. Ese primer día usted se va a sentir agotado, va a sentir que se le bajó la presión, va a sentir que no tiene fuerza. Pero conforme el ejercicio va desarrollándose, a lo largo de la semana usted va a ver que la capacidad del cuerpo de poder correr va a incrementarse. Entonces la persona que empezó corriendo quizá unos pocos cientos de metros, al cabo de los meses, al cabo de la semana, se va a dar cuenta que puede perfectamente correr 5 kilómetros. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Hubo una adaptación en el cuerpo para poder soportar el rigor de una carrera, de trotar durante varios minutos hasta alcanzar 5 kilómetros de distancia. Creo yo que en lo espiritual Dios también nos permite capacitarnos espiritualmente. Y a veces las pruebas nos ayudan a poder ser más persistentes, más pacientes. Santiago dice, la prueba de vuestra fe va a producir primeramente, porque después habla de otras cosas, paciencia. Y la paciencia va a permitir que nosotros seamos perfectos y cabales. La obra completa de esa paciencia para que no nos falte cosa alguna. La carrera cristiana no es una carrera de 100 metros, es una carrera de toda la vida y se requiere paciencia para poder atravesarla. Ahora, cuando hablamos de paciencia, yo he visto que algunas veces las personas asocian paciencia con no hacer nada o con una postura pasiva o como cuando alguien le dice, bueno, cuando sea la voluntad de Dios, que suceda. Pero también la palabra paciencia tiene que ver con una espera, o sea, aprender a esperar, aprender a perseverar, pero desde una posición activa, o sea, de una posición donde generamos acción. Y es ahí donde también esta carta dice Santiago, el primer principio a la hora que estamos en medio de una prueba. Todos los que enfrentamos una prueba, muchas veces, o mejor dicho, siempre vamos a necesitar pedir sabiduría. Porque al final la prueba es algo que nos saca de base, al final la prueba es algo que posiblemente no lo entendamos o tal vez no conozcamos del tema y es necesario pedir sabiduría. Pero dice la Escritura que esa palabra que menciona Santiago, sabiduría, tiene que ver con la capacidad de discernir y accionar. Entender, o sea, poder ver lo que está aconteciendo y accionar. Y poderlo ver sobre la óptica del Señor. Porque muchas veces podemos enfrentar las pruebas según nuestra óptica, según lo que creemos, según nuestra experiencia, según lo que nos funcionó en el pasado. Pero la verdadera sabiduría viene de Dios. Una de las definiciones de paciencia dice que aguante alegre en el original. Cuando nosotros pensamos en tener paciencia, tal vez vienen a nuestra mente solo momentos feos, complicados, donde no podemos pensar en una paciencia con un aguante alegre. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra y empezamos a ver todas las situaciones a nuestro alrededor y nos posicionamos desde lo que la palabra nos dice, nos vamos a dar cuenta que todo empieza a cambiar. Entonces nosotros vamos a llegar a una conclusión o a una condición donde podemos decir de que nuestra paciencia o el cómo vamos a manejar las pruebas no va a depender en sí de las pruebas o las personas a nuestro alrededor, sino que va a depender desde dónde nosotros estemos posicionados. Por eso, usted decía, pastor, ahorita, una de las cosas clave cuando nosotros nos encontremos en prueba es pedir sabiduría.
Porque la verdad es, nosotros no la sabemos todas, no nos la sabemos todas. Por eso es cuando un estudiante se va a someter a una prueba, previo a eso hay un maestro que le comienza a dar la teoría, le comienza a mostrar ejercicios prácticos, hace los ejercicios el profesor, después hace los ejercicios con el alumno y después el alumno hace los ejercicios solo. Está adquiriendo un conocimiento para luego ser sometido a una prueba. Nosotros en lo espiritual necesitamos ir a la fuente y la fuente es Dios en nuestra vida a través de su palabra. Entonces a través de su palabra nosotros vamos y adquirimos la sabiduría, adquirimos el conocimiento. Y es algo que nosotros solo tenemos que pedir a Dios, porque en nuestro caminar cristiano, los primeros años o cuando tenemos la oportunidad de compartir con otras personas, siempre de alguna manera tomamos una posición donde creemos que no podemos lograr nada, donde no nos creemos capaz, donde pensamos que las cosas de Dios solamente son para otras personas. Es común decir, pedirle a Dios por mí porque vos estás más cerca de Él. Y entonces hay algo en nuestro ser que tiene que ver con todo un sistema que quería matar, robar y destruir el propósito de Dios en nuestra vida, que nos quiere poner en una situación donde no creamos en lo que Dios puede hacer en nosotros. Pero ahora, cuando empiezan a venir las pruebas, una de las cosas que vamos a ir viendo es que de pronto, como decía el pastor Ronald, nuestra fe va creciendo, porque puede venir una prueba en el área de la salud y entonces salimos victoriosos. ¿Y qué va a generar? Por supuesto, va a generar una salud sobre nosotros, pero hay algo que pasó en lo profundo de nuestro corazón. La fe creció. Después viene una prueba financiera, aprendimos cómo manejar las finanzas, pero nuestra fe creció otra vez, porque ante estas diferentes situaciones que vienen, hay algo que está generando y es un crecimiento en nuestra fe. Pero de la mano está el conocimiento y la sabiduría que nosotros estamos adquiriendo en cada una de estas áreas. Porque cuando se trata de lo financiero es, Padre, ¿cómo lo manejo? ¿Por qué estoy en esta situación financiera? ¿Qué es lo que estás tratando de mostrarme? ¿Qué no hice bien? ¿O qué estoy haciendo bien y solo tengo que esperar que tú te manifiestes? Y entonces comenzamos a revisar todo eso, a escudriñar, a meditar en el Señor, y las cosas que nosotros vamos a tener al final es un crecimiento en nuestra fe, pero también el Señor va a permitir tener un crecimiento en conocimiento sobre esa situación y cómo debe ser manejada desde la palabra de Dios. Por eso es que Santiago dice que la obra de la paciencia, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El propósito de Dios es perfeccionarnos, que seamos hechos todos a la imagen de su Hijo Jesucristo, que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Y ya sea que nos hayamos dado cuenta o no, todos estamos involucrados en ese proceso. A lo largo de nuestra vida, todas las circunstancias que Dios va a permitir en nosotros va a ser con el único propósito que nosotros nos parezcamos cada vez más a Cristo. ¿Parecernos en qué? Parecernos en carácter, parecernos en el fruto del Espíritu, parecernos en las obras y en nuestro testimonio. El desarrollo de Cristo en nosotros, porque nosotros portamos a Cristo dentro de nosotros, Él habita en nuestro corazón, pero necesita ser desarrollado. La imagen de Cristo, la persona de Cristo, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu que portaba Cristo. Nosotros necesitamos ser como Él. Entonces la paciencia va a producir eso, el perseverar en medio de la prueba. Esa palabra perseverar, con gozo, con alegría, como decía el pastor Johnson, va a producir que en el tiempo nosotros seamos perfectos y cabales. La palabra perfecto habla de alguien que es maduro en el tiempo, alguien que es ajustado en el tiempo. Y la palabra cabal habla de alguien al que no le hace falta nada, alguien íntegro, madurez e integridad. Son cosas que Dios espera en nosotros. Y si creemos que Dios tiene asignaciones especiales para cada uno de nosotros, para cada persona que nos está escuchando, nos está viendo, para cada familia, que nuestra vida tiene propósito, tiene una razón de ser, Dios va a trabajar con nosotros para perfeccionarnos, para la obra que Él tiene para nosotros. Ese perfeccionamiento
Muchas veces en la palabra de Dios, por ejemplo, el apóstol Pedro habla acerca de las pruebas, y si es necesario tengan que atravesar diversas pruebas, pero que después vuestra fe sea como el oro, y el oro pasa por un proceso de fundición, pasa por un proceso en el que se le quita las impurezas por medio del fuego. Pero cuando ese metal precioso sale después de ese proceso de fundición y en el que fue metido en un crisol, entonces tenemos un material que es puro y que puede cumplir su función. De la misma manera, nosotros, a través del crisol de las pruebas, estamos siendo perfeccionados aunque no nos demos cuenta. Estamos siendo perfeccionados en madurez, estamos siendo cada vez más cabales, perfectos, sin que nos falte cosa alguna. Y es ahí nuevamente donde Santiago dice, tengan por gozo cuando tengan que pasar este proceso. Porque al final, el producto en ustedes será algo muy bueno a los ojos de Dios. Viene a mi mente esos momentos cuando uno ha querido tirar la toalla y no continuar. Y de repente lo que siento en mi corazón es a las personas que nos están viendo, no importa las circunstancias que estés viviendo, la situación que estés viviendo, tal vez algo que salió de control, tal vez algo que hoy puedes decir no lo puedo ni siquiera controlar. Yo creo que hoy es una buena oportunidad para poner nuestra confianza en el Señor, para pedirle sabiduría y para que no te desanime, porque la obra se va a perfeccionar, o sea, nuestra vida va a mejorar si nos mantenemos firmes en la prueba. Algo que debe quedar en nuestros corazones con este tema sobre las pruebas y cómo debemos de entender el propósito de ellas, es que toda prueba tiene una recompensa. Y para que nosotros podamos alcanzarla, necesitamos estar en una condición de gozo cuando la prueba viene, sabiendo de que no estamos solos y que Dios está en nuestra vida, está al lado nuestro, está acompañándonos y es parte de la promesa que Él nos dijo, que Él iba a ir con nosotros donde quiera que nosotros fuéramos. Así que les agradecemos por haber estado con nosotros en este programa, pero le invitamos a que nos acompañen en los siguientes programas donde vamos a seguir desarrollando sobre este tema. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo.